Bienvenidos a ¿De qué se habla? Hoy sentamos en el banquillo al actual modelo educativo colombiano para analizar qué retos tiene frente a los territorios alejados del centro del país. Daniela y televidentes, los ciudadanos en las regiones piden que la educación se acomode a sus realidades sociales e incluya bilingüismo, etnoeducación, formación técnica y profesional agropecuaria, entre otras herramientas que les permitan a las nuevas generaciones formarse para aportar al desarrollo económico y social de sus comunidades y no verse obligados a abandonar sus raíces a huir al sueño citadino. Por eso hoy escucharemos las voces de las personas directamente afectadas por la falta de oportunidades o solvencia económica para acceder a la educación en las regiones de nuestro país. En RTBC asumimos la tarea de señalar y profundizar en los temas clave que harán, por supuesto, parte de la agenda del nuevo gobierno elegido por los colombianos. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. Y es que el drama está ahí, en las regiones, en las ciudades. Y estas son las cifras oficiales confirmadas por el DANE, por ejemplo, que nos señalan puntualmente dónde residen una serie tal vez de contradicciones a la hora de hablar sobre educación nacional frente a la educación desde las mismas regiones y sus territorios. Daniela. Revisemos entonces los departamentos con mayor tasa de desertores. Según estas cifras, el Guaviare tiene 7.4%, Putumayo 6.4% y Guainía también 6.4%. Mire, los departamentos con menor tasa de desertores son San Andrés con 0.7%, Chocó 1.1% y Atlántico 1.2%. Departamentos con mayor número de aprobados está Chocó con 96.1% y Atlántico con 95.9%. Departamentos con mayor número de reprobados, Amazonas 27.1% y Guainía con 15.4%. Por ejemplo, hablamos solo de la cifra de deserción en Bogotá, una ciudad de más de 7 millones de habitantes, solo de 1,3% de los alumnos abandonaron su formación escolar frente a los 7,4% del departamento del Guaviare. Bien, pues un equipo de RTBC viajó a diferentes regiones para conocer las necesidades de los colombianos y las colombianas que viven en las zonas rurales de nuestro país en cuanto a políticas educativas y así poder entender dónde están las falencias y cuáles son los retos para alcanzar el progreso. Cuando los hijos de nosotros van a ser los que ocupen grandes cargos. Nunca, porque no tienen acceso ni oportunidad a estudiar. Vamos a tratar de hacerle un plateito donde vamos a sembrar y vamos a sembrar todos estos árboles. Podemos sacar 70 bachilleres y de esos 70 pueden acceder a oportunidades en universidades 2 bachilleres. Eso no es justo. Limón, guayaba, arazá. Ellos dicen mi universidad, la universidad, yo quiero estudiar, pero nosotros como los padres no podemos darles un estudio porque los recursos no hay. Que nos han dicho, sí, hay unas becas para comunidades negras, pero nomás son para 3, 4 y somos millones. Somos la mayor parte de este país. Aquí en Armenia muchas personas luchan por entrar a una universidad y no pueden. ¿Por qué? Porque muchas veces están lejos de la ciudad, otras veces no tienen con qué pagar la universidad. Aquí las universidades a distancia, no hay garantías para la juventud hoy en día acceder a una universidad, tienen que trasladarse hacia otros departamentos. Hay zonas donde tiene que un niño desplazarse 1 hora, 2 horas a caballo, a pie, para llegar a una escuela. Los jóvenes están haciendo todo lo posible por estudiar una carrera técnica, tecnológica o profesional. Hay mucho bachiller que quiere trabajar, que quiere estudiar y no le dan la posibilidad. Y no porque no sueñen ni porque no quieran, solo porque las oportunidades son pocas. Crecieron. Qué bueno sería poder pasar de ese sueño a una realidad tangible.
Sandra García es profesora asociada de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, además Fellow del Diálogo Interamericano. Tiene más de 15 años de experiencia en investigación en temas de pobreza, inequidad, educación básica y media y también evaluación de impacto de programas sociales. Ha trabajado en estudios técnicos, por ejemplo, para la UNESCO, UNICEF, entre otros, y el Ministerio de Educación Nacional de nuestro país. Bien, pues mire, Sandra, escuchábamos ahí decir cosas como no tengo con qué pagar la educación de mis hijos. Esa es la frase que refleja la realidad de la educación en nuestro país. Y es que el costo de la educación superior, aunque sea pública, es alto para unas personas que en muchos casos ni siquiera reciben el salario mínimo. ¿Por qué si existen programas como la gratuidad en la matrícula, la mayoría de los jóvenes en las regiones no tiene acceso a estos o a la educación superior? Pues bueno, primero, Daniel y José Fernando, gracias por la invitación y poner este tema en el centro del debate. Bueno, pues primero las finanzas, digamos, o el factor financiero es un componente importante y sin duda esfuerzos para la gratuidad de la educación o para facilitar el acceso a tener cómo financiar una matrícula es un componente importante. Sin embargo, hay otras barreras para la educación superior que yo mencionaría 3 de ellas. La primera es, por supuesto, la oferta de programas educativos de alta calidad, tanto universitarios como técnicos y tecnológicos al alcance de estos territorios, ¿cierto? Y eso implica que haya instituciones educativas, pero también que haya transporte para poder llegar a ellos. Segundo, un problema que viene más atrás de llegar a la educación superior y es la calidad de la educación básica y media. Y es que muchos de los jóvenes o no se logran graduar de bachillerato o de la educación media, o si se gradúan con competencias que no son lo suficientemente sólidas para poder transitar a la educación superior. Entonces, esos son 2 factores que son muy importantes y el último, que lo acabo de mencionar brevemente, es la deserción como tal. A veces decimos, no alcanzan a llegar a la educación superior, pero es porque ni siquiera se han graduado. Perdemos muchos estudiantes a lo largo del ciclo de la básica y la media también. Quiero preguntarte algo, pero antes déjame leer algo que dice el programa de gobierno de Gustavo Petro para aterrizarlo un poco más en los años venideros. Dice que podrán educarse, los jóvenes podrán educarse en lo que deseen y no en lo que el mercado les imponga. ¿Cómo se pretende lograr esto, digamos, teniendo en cuenta que el mercado prácticamente lo impone porque es quien tiene el cupo o los puestos de trabajo? Yo creo que hay una parte de razón en esa propuesta, ¿cierto? Y es que hay una desvinculación, y lo digo como autocrítica viniendo de la educación superior, entre la educación superior y el sector productivo. A veces en la educación superior sí ofrecemos programas que no necesariamente el sector productivo los está requiriendo. Entonces, pues me parece que es muy válido la respuesta que está detrás, y es que pues, se necesitan programas de educación superior que el mercado como tal lo requiera. Pero también es muy válido pensar que los jóvenes deben soñar y cumplir sus sueños, y esos sueños pueden ser en el arte, en la cultura, digamos, en muchísimas áreas del conocimiento y del sector productivo que no necesariamente es lo que el mercado dice. Entonces, entiendo el punto y creo que la apuesta es cómo promover las capacidades para que los jóvenes puedan elegir la vida que quieren tener. Porque es que la idea, perdón, ¿para qué la educación? O sea, vamos a buscar el fin de la educación. El fin de la educación, si no estoy mal, en el sistema en el que vivimos, afortunado o desafortunadamente sí, es una realización personal, pero aún más es que usted pueda, a través de su pasión, a través de un arte o a través de un oficio, pues pueda solventar su vivienda, pueda solventar sus gastos, pueda solventar y además aportar a la economía nacional. Y eso, digamos, como usted lo dice, pues está muy lejano, porque hay cosas, de hecho, por la inteligencia artificial y todo esto, pues hay muchas carreras profesionales que ya no deberían estar ofreciéndose, porque ya están, digamos, extinguiéndose prácticamente. Es cierto, pero también el rol de la educación es formar ciudadanos, ¿cierto? Y en una sociedad como la nuestra necesitamos formar ciudadanos para convivir en paz, para poder tramitar nuestros conflictos, pero también ciudadanos que tengan pensamiento crítico y capacidad creativa, ¿sí? Hay muchas cosas que seguramente van a existir en 10 años que hoy no existen. Entonces necesitamos formar jóvenes que tengan esa creatividad, esa capacidad de creación y de generar desarrollo local, y pues desarrollo en general. Entonces yo creo que hay la necesidad de formar en competencias más genéricas, de competencias para la vida, y generar ese desarrollo pues, económico y social. Y en competencias que les permitan también
también a estos jóvenes después volver, y lo vamos a tratar más adelante en el programa, a contribuir con sus comunidades, a contribuir en el campo, porque es un tema de generaciones que se van alejando también de este tipo de economía simplemente porque no hay oportunidades. Como les contábamos al principio, aquí en De Qué se habla, escucharemos las voces de los colombianos y también de las colombianas, de esos habitantes de las zonas rurales. Y esto fue lo que nos contaron. This is sorrel and that one is Caxper. This flowers every 4 months. Todas las normas del Estado establecen de que los territorios como nuestros debía haber tenido una educación diferenciada. Para el caso nuestro, bilingüe. El sistema educativo que tenemos nosotros aquí entremezcla. La cultura la están eliminando, la están matando, y nosotros estamos poco a poco simplemente ingresando la norma general o la cultura general. Es medicinal, el banano. Este es aguacate. Nosotros estamos casi en un día de extinción étnica. Estamos nosotros a puertas de tener un etnocidio. Y si los procesos culturales y artesanales los apoyan, yo pienso que podemos tener unos logros muy positivos. La Universidad de Cartagena está llegando al territorio. Aquí en el Carmen de Bolívar hay clases ya los sábados. Fomentarles esa educación por la agricultura y que puedan desarrollarse alrededor de eso. Nosotros, en nuestras comunidades, nos ha tocado a nosotros mismos hacer las escuelitas en tablas, ¿sí? Para que estudien nuestros hijos, porque la distancia hacia otra escuela es muy riesgosa y pues muy lejana. Digamos, aquí en Mocoa se encuentra un instituto, pero por ejemplo para Las Veredas o otros municipios lejanos no los hay. Se tiene acá centros educativos donde ellos pues se quedan en la noche también ahí, pero están en muy malas condiciones. El tema de la universidad, pues... Acá no hay universidad, aquí es como instituciones como tecnológicas que la gente puede ir a estudiar. Y hay una cantidad de bachilleres impresionante que día a día salen. Las oportunidades, pues, digamos que se les merman. Yo pensaría que la educación en Colombia no es decir que está atrasada, y es la forma como están formando a las personas, como las están educando. Los papás quieren que uno se vaya a estudiar y salga. Que de pronto vuelva, pero con plata, con un carro, con de pronto posibilidades de tener una casa. Pero entonces la vida de la ciudad también se ha vuelto muy compleja, porque entonces uno como joven es como mano de obra barata y calificada. Ellos quieren estudiar, por ejemplo en nuestro caso no estudiamos. Y pues sí, el campo es muy lindo, pero el trabajo es duro y pues muy mal remunerado. Aquí el campo es bellísimo, aquí la tierra es de una fertilidad espectacular, pero ya los más jóvenes no ven una posibilidad real de ampliarse a un proyecto de vida, de moverse hacia un proyecto de vida más congruo, no la ven en el campo. Es importante que nosotros retornemos al campo para volverlo a revivir. Jóvenes campesinos en agroecología, porque pues las personas que somos profesionales, que tenemos algún conocimiento, es ponerlo a favor de las comunidades y así poder empoderarlas para poder salir adelante con proyectos productivos y estar siempre como generándole liderazgo a las personas del campo para que así podamos salir adelante. Escuchábamos entonces las voces en las regiones, Sandra, y una de esas que me llama la atención es la de Ángela, que nos dice en Boyacá que para lo único que sirven los jóvenes del campo, es su percepción cuando llegan a Bogotá, es como mano de obra barata. Y ella quisiera de alguna manera poder retornar al campo, y esa es la realidad de muchos profesionales y muchos técnicos jóvenes en nuestro país que están empezando su vida laboral. ¿Tiene que ver esto con la centralización de la educación en nuestro país?
Yo no creo. O sea, digamos que sí hay una crítica muy grande a tener un solo modelo centralizado de educación y si bien, claro, tenemos un sistema centralizado en donde el Ministerio de Educación da unos lineamientos de política educativa, la implementación como tal se da de manera muy descentralizada en los territorios y hay modelos educativos que hoy en día se llaman modelos educativos flexibles. Entonces, esa flexibilidad existe. Yo lo que creería es que hay que fortalecerla y hay que fortalecer las capacidades de las secretarías de educación y de los territorios para que puedan tener una educación de alta calidad. O sea, yo creo que esto lo que muestra es las grandes brechas que hay en calidad educativa en las diferentes regiones. Entonces, es cómo fortalecerla y fortalecer esa descentralización. Haría falta también quizás tener una educación superior con enfoque, es decir, sí, cada quien es libre de escoger qué quiere estudiar, si quiere o no regresar a su comunidad indígena o al campo, pero muchas de las personas en las regiones lo que nos dicen es que sienten que también esa migración se debe a que en la educación no se incluyen esas costumbres, esa cultura, esos valores que se tienen en las comunidades y en el campo, por ejemplo. Sí, pues yo no generalizaría, o sea, digamos, si uno mira, y yo no soy experta en etnoeducación, pero pues leyendo personas expertas en ese tema, lo que yo tengo entendido es que hay una diversidad de programas en etnoeducación y en sistemas, digamos, de educación indígena propia que son muy variados. Entonces, reitero que yo creo que lo que hay que hacer es fortalecerlos y ampliar las posibilidades para que los jóvenes tengan diferentes opciones de muy buena calidad, que sí son, por supuesto, orientadas a quedarse en su territorio, a fortalecer esa cultura que en la que están creciendo, pues se puede hacer, pero también si quieren transitar hacia otro tipo de sectores también lo puedan hacer. Ángela, yo no sé si esto sea, digamos, totalmente verídico, pero siento que nuestros campesinos se están envejeciendo. Y entonces viene esa pregunta y lo escuchábamos también de esos mismos papás. El campo es muy bonito, pero es que el trabajo es muy mal remunerado. Yo quisiera que ellos salieran de aquí. Entonces, con respecto a lo que dice Daniela también y de lo que muchas personas piden en el campo es educación de agricultura, que ellos también logren ese tema técnico para poderse quedar en el campo. Pero también los tenemos que condenar a quedarse en el campo. ¿Por qué no poder abrirse, así como todos estamos pensando en algún momento en abrirnos al mundo, en estudiar otras cosas y tal vez volver, no una obligación? ¿Los estamos condenando a quedarse en el campo también? Pues yo ahí respondería a dos cosas. La primera es, y ahí reiteraría mucho uno de los puntos del acuerdo de paz, ¿cierto? Y es el compromiso con el desarrollo integral de la ruralidad en Colombia. Yo creo que ahí estamos en una deuda muy grande que haya ese desarrollo integral. En la medida en que haya intervenciones intersectoriales para que el campo realmente sea atractivo de manera multisectorial, ¿no? Que haya vías de transporte, que haya conectividad, que haya conexión con los mercados, pues por supuesto se va a volver mucho más atractivo. Entonces, lo primero es eso. Y lo segundo, estoy de acuerdo contigo y viene muy de la mano de la idea de Amartya Sen, premio Nobel en Economía, en donde la mirada del desarrollo humano es desarrollar todas las capacidades para que las personas puedan ejercer la libertad de escoger la vida que quieran tener. Entonces, de acuerdo, que los jóvenes tengan todas las competencias para elegir si se quieren quedar y contribuir al desarrollo rural magnífico, pero también si quieren ir a la ciudad, sí, incluso que los que vivan en las ciudades tengan también las herramientas para poder ir a trabajar al campo, por ejemplo. Por supuesto. Viceversa. Claro, pero sí es también fundamental que esos jóvenes que vienen del campo tengan las oportunidades y las herramientas para volver, porque como lo escuchábamos ahí, hay muchos que sí quieren volver, pero que puedan volver al desarrollo y no, digamos, que a las mismas condiciones en las que estaban sus papás y sus mamás. Por eso, al desarrollo económico. Vamos a una pausa, pero ya regresamos a seguir hablando sobre la educación en nuestro país. Es las ganas, el corazón que le coloquemos a esto. Para nosotros esto es algo muy importante. Lo que se cultiva en el campo no vale nada. Y va uno a comprar cualquier cosa, le cobran lo que no hay. O no es así. El campo está quedando solo y eso es porque pues hay alguien que quiere que el campo quede solo. Se ve el gobierno cuando hay propagandas de elecciones, de resto se desaparecen y no vuelven. Bueno, ¿qué pasa con nuestro campo colombiano? Si lo valoramos,
está muy abandonado. Lo tenemos en un descuido tremendo. Desprotegido. Al agricultor hay que darle la mano para que puedan salir adelante. Y nosotros que estamos en las ciudades, valoramos el trabajo del campesino, cuando venden sus productos pagamos el valor justo. A veces nosotros no pagamos como lo que cuesta realmente, o sea, es como algo que lo desprestigiamos. La mayoría de parte de la lleva es el intermediario y el pobre campesino que se levanta muy a las 4 o 5 de la mañana a cultivar, ¿no? Para él no hay oferta, no hay nada. Nosotros no sabemos cuál es el proceso. Si supiéramos y conociéramos el proceso, cuánto es la inversión, cuánto se necesita de inversión y en qué podemos colaborar nosotros, aportaríamos más. Simplemente nos llega al supermercado, compramos y ya eso es suficiente, pero no sabemos cuál es la raíz de cómo se cultiva. Hay personas que sí lo valoramos, hay personas que somos conscientes que los agricultores de verdad le meten la ficha a su trabajo y que hay que valorar el trabajo, hay que valorar también lo que ellos cosechan. ¿Y qué podríamos hacer nosotros como colombianos, como las personas que vivimos en la ciudad para darle valor al trabajo del campesino? Pues yo creo que principalmente como volver a las plazas. Y si se compra en sitios de cadena, pues mirar que sean productos colombianos. Conciencia de eso mismo, de qué es lo que estamos consumiendo, quién es la persona que nos está alimentando en realidad, que no es mi familiar, que no soy yo mismo, no es mediante mi trabajo, sino las personas que están allá afuera. Bueno, ¿usted cree que el gobierno, cuando va a gestionar sus planes de gobierno, es centralizado o piensa en las regiones? Viendo los candidatos, ninguno ha votado por una campaña pues, a nivel del campo, nada. De pronto sí piensan, pero como te digo, pues no cumplen. Sí piensan en su momento, cuando necesitan los votos. Se piensa en las regiones, pero con corrupción. No solamente la corrupción de los mismos gobernantes, sino de nosotros mismos. El que se cuela en Transmilenio, el que se pasa el semáforo, el que no colabora. Hace parte de la corrupción y nosotros criticamos al gobierno y nosotros hacemos parte del Estado. Siempre ha sido oportunista, ¿no? Siempre ha sido como vamos afuera, vamos a buscar votos, pero a medida que va pasando el tiempo siempre se van olvidando esos sectores que son tan vulnerables y tan importantes para el desarrollo de una ciudad. Bueno, que sea un compromiso. Un compromiso. Y a votar. Que sea un compromiso, ¿vale? Que sea un compromiso. Felicidades, que esté muy bien. Hacer seguimiento. Eso está muy bien. Que sí. Que sea un compromiso, ¿vale? Claro Chao. Escuchábamos ahí también las voces de las personas que viven en el centro del país, en las ciudades principales, y cuál es su percepción sobre el campo y la educación en este, y llegan a muchas conclusiones que nosotros, Sandra, veníamos conversando, y es esa necesidad del desarrollo en el campo para que los jóvenes que se van a estudiar vuelvan y encuentren también alternativas de desarrollo económico y, por supuesto, prestar atención y la deserción y la descentralización. Y aquí viene la otra pregunta que le tengo, y es: en todas las regiones, y sobre todo en los municipios más alejados, hay carencia de centros educativos. Y normalmente vemos que en los gobiernos, cada vez que entra un nuevo gobierno, prácticamente una de las mayores soluciones es construyamos universidades, porque esa viene siendo la solución. ¿Realmente funciona construir universidades o también sería necesario, por ejemplo, darles las herramientas a esos jóvenes que viven en esos territorios alejados para que puedan llegar a las que ya existen? Pues yo diría que una combinación de las dos. O sea, sin duda hay territorios en el país en donde la oferta de educación superior es inexistente o insuficiente. Uno de ellos es el litoral pacífico, por ejemplo, en donde tiene muy poca oferta de educación superior de alta calidad, y me refiero a educación universitaria, técnica y tecnológica. Entonces sí, hacer una apuesta por construir y ofrecer programas de alta calidad que quede cercana a los territorios tiene sentido, en lugar de invertir muchísimos recursos para que esos jóvenes se transporten a otros lugares de manera permanente. Eso también tiene implicaciones para recursos que se requieren para su manutención, etcétera. Entonces, yo creería que donde hay una insuficiencia muy profunda, sin duda se necesita esa oferta, pero también fortalecer lo que ya hay. O sea, lo que tú estás diciendo me parece también muy importante, y es fortalecer las instituciones de educación superior que ya existen y ser creativos con mejores mecanismos de transporte, combinar también con la ayuda de la tecnología la oferta de programas semipresenciales. Sí. Y aquí también quiero agregar algo muy importante, y
es la oferta de educación media. Tenemos un déficit en las zonas apartadas del país de instituciones educativas que ofrezcan grados 10 y 11, que ese es uno de los cuellos de botella para educación superior. Entonces ahí también construir instituciones educativas que ofrezcan media. Sandra, nos queda poco tiempo, pero quiero que lo aprovechemos para darle de pronto algunas recomendaciones al futuro gobierno. Quisiera que pudiera decirnos, usted hizo la evaluación del plan de gobierno de Gustavo Petro. Me gustaría muchísimo que pudiera analizar de aquí para adelante qué alternativas y qué soluciones para recuperar el campo y para recuperar también la educación, porque además habla de educación gratuita casi que para todos. ¿Cómo se va a lograr eso? Sí, o sea, yo rescato del presidente electo en su programa de gobierno muchos puntos que son muy importantes para lo que hablamos hoy, ¿cierto? Y es una apuesta por la equidad y por la igualdad de oportunidades. Y creo que eso es muy importante. El problema es el cómo. Y con cuánto, ¿sí? De dónde se van a sacar los recursos. Y yo creería que ahí sí es importante priorizar, definitivamente en los más vulnerables, hacer inversiones que sean graduales y no apostarle todo a la educación superior, porque tenemos deudas muy grandes en la educación básica y media, en donde también se necesitan inversiones importantes. Y una recomendación, pues digamos, sería también, hay una crisis que es una crisis silenciosa, y es todas las pérdidas que tuvimos en estos 2 años de cierres de colegios, en deserción, en pérdidas de aprendizaje y en deserción, que lo vimos esta semana, pues que son cifras dramáticas. Entonces, ponerle mucha atención a estrategias de recuperación del aprendizaje y de permanencia de los estudiantes en el sector educativo. Sandra, y justamente no podemos irnos sin hablar a profundidad del tema de la deserción educativa. ¿Qué debe hacer o qué sugerencias tiene usted para el próximo gobierno en cuanto a acciones contundentes para erradicar de una vez por todas la deserción de la educación superior? Sí, pues el mismo gobierno, el mismo programa del presidente electo propone búsqueda activa de estudiantes, eso para la educación básica y media, que me parece muy pertinente. Segundo, yo sugiero, o sea, me parece muy importante continuar con programas de transferencias monetarias como Familias en Acción y Jóvenes en Acción, que le apunta a educación superior. Y tercero, programas de bienestar en la educación superior que permita que los estudiantes permanezcan, y apoyos académicos, porque se sabe que uno de los factores de deserción en educación superior son los problemas académicos y los rezagos académicos. Bien, pues la educación es esa columna vertebral para un mejor futuro de nuestro país. Los ciudadanos y ciudadanas en las regiones piden más oportunidades de acceso a la educación y también un sistema enfocado en sus necesidades y sus costumbres. Somos un país diverso, sin duda, culturalmente, y con un potencial agrario en el mercado nacional e internacional. Por eso es fundamental que la educación pública esté al alcance de cada uno de los jóvenes de nuestro país, porque es casi que la columna vertebral de un mejor futuro. Recuerden entonces, en el próximo capítulo seguiremos escuchando las voces de nuestros compatriotas hablando de un tema muy delicado y también polémico, que es la salud en nuestro país. Que tengan una feliz noche. Sandra, usted muchas gracias por acompañarnos en De Qué Se Habla. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Y a ustedes también muchas gracias, que tengan una feliz noche. Chao. Yo diría que, que todo no está perdido, que todo no es malo. Hay futuro y hay oportunidades. Los jóvenes tenemos que estar en los lugares de origen. Económicamente no tenemos un peso en el bolsillo, pero tenemos esto. Ver una tierra próspera, una tierra donde los jóvenes tengan derecho a soñar, pero también a haber realizado sus sueños. Una tierra donde los niños crezcan y puedan correr con libertad, sin miedo a ser alcanzados por una bala.